Muy buenas tardes, siendo las 6:10 de la tarde, disculpen esos 10 minutos, vamos a reanudar entonces esta audiencia e inmediatamente se va a proceder a leer la resolución. Antes de que la señorita secretaria lea la resolución requerida en la presente causa, les pido a los señores fiscales supremos, señor fiscal supremo, señor abogado defensor, si obviamos, porque son bastantes hojas, son 80 hojas. Ya, y lo que les propongo, si están de acuerdo, por supuesto, es obviar, leer a partir de la calificación jurídica de los hechos, hasta la página 42 hasta 80, y considerando que empiezan los argumentos de las partes, ¿no? Obviarlo. Todo esto se va a notificar, por supuesto, a ustedes, ¿no? En sus respectivos domicilios procesales. Obviar lo que han hablado y se consigna en las actas del señor fiscal supremo, el señor abogado defensor, los hechos, ¿no? Y entonces, a partir ya de la calificación jurídica de los hechos. No sé si está de acuerdo, señor fiscal supremo. No habría objeción, señor. Ninguna de mi parte, señor. Ya, entonces a partir de la página 42 hacia adelante, hacia la página 80, de lectura, por favor, señorita secretaria. Resolución número 2, Lima, 26 de octubre del 2018. Calificación jurídica de los hechos. Delitos imputados. Noveno. Los hechos imputados fueron calificados como delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el artículo 395 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 28355, publicada el 6 de octubre del 2004, según el cual el magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 375 días multas. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 600 días multa. Décimo, conforme a la descripción del tipo penal, se trata de un delito especial propio, por lo que solo pueden ser autores a efectos penales quienes tienen la calidad de magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier análogo. Además, debe contar con capacidad decisoria y o resolutiva. El ofendido es el Estado, como titular de los servicios públicos que brindan las personas detalladas en la redacción normativa. 11. La modalidad típica del primer párrafo revela una conducta de ofrecimiento del particular u otro funcionario público hacia el magistrado con el objetivo de influir en su decisión en cuanto a un asunto sometido a su competencia, y otra por parte del sujeto activo que consiste en aceptar o recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. La modalidad típica del segundo párrafo utiliza el verbo rector solicitar. En este caso, se da una sola forma: solicitar donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio. Asimismo, el dolo requerido para perfeccionar la figura penal es el dolo directo. Subsunción típica. 12. En cuanto al primer hecho,
consistente en el nombramiento de Armando Mamani Hinojosa como fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Tacna, a cambio de que el juez Walter Ríos Montalvo, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, intervenga en un proceso judicial del gerente general de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU, Javier Prieto Balbuena, se tiene que: A. Se imputa a Julio Atilio Gutiérrez Pebe, que en su calidad de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura habría intervenido en el nombramiento de Armando Mamani Hinojosa como magistrado en la plaza a la que postulaba ante el Consejo Nacional de la Magistratura, para favorecerlo, a cambio que Walter Ríos Montalvo apoye a Javier Prieto Balbuena en el proceso judicial que la empresa ENAPU venía tramitando ante la Corte Superior de Justicia del Callao, hecho que configuraría el delito de cohecho pasivo específico, regulado en el artículo 395 del Código Penal. B. Julio Atilio Gutiérrez Pebe, sujeto activo especial, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, quien tenía la calidad de magistrado, habría solicitado, acción típica, a Walter Benigno Ríos Montalvo apoyo para Javier Prieto Balbuena en el caso ENAPU, promesa, ventaja o beneficio, a cambio de intervenir en la convocatoria número 008-2018-SN-CNM, asunto de su conocimiento a competencia, en la que concursaba Armando Mamani Hinojosa para el cargo de fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Tacna. 13. Respecto a la convocatoria número 008-2018-SN-CNM, también se le vincula haber intervenido o favorecido en el nombramiento de Juan Miguel Canagualpa Ugaz como fiscal adjunto provincial de familia del Callao. Ello habría sido consecuencia de gestiones y o coordinaciones realizadas ante los entonces consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez, Sergio Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe, a cambio de la entrega de una contraprestación. Se tiene que: A. Se imputa que el consejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe, quien se desempeñó como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, condición de magistrado, y como tal intervino en la convocatoria número 008-2017-SN/CNM, asunto sometido a su competencia, a lo cual postulaba Juan Miguel Canagualpa Ugaz, quien, en coordinaciones con Walter Benigno Ríos Montalvo, ofreció dinero y almuerzos, donativos o beneficios a cambio de su nombramiento como fiscal adjunto provincial de familia del Callao. 14. Finalmente, se imputa a la comisión del delito de cohecho pasivo específico por su intervención en el proceso de evaluación integral y ratificación del magistrado Ricardo Chan Racuay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, del Distrito Judicial de Lima, el cual habría sido a consecuencia de gestiones y o coordinaciones promovidas por el entonces juez supremo César José Inostroza Pariachi. Sobre el particular se tiene que: A. El consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, en su condición de magistrado, habría intervenido en el proceso de evaluación integral y ratificación de Ricardo Chan Racuay, asunto sometido a su conocimiento o competencia, cuya entrevista se realizó el día 16 de mayo del 2018 y el día 5 de junio del 2018. La votación favorable para su ratificación, la cual habría sido a cambio de favores o beneficios derivados de la intervención de César José Inostroza Pariachi y Walter Benigno Ríos Montalvo. Prisión preventiva. 15. La libertad como derecho humano fundamental no es un derecho absoluto, pues se admite o bien su privación o restricción. En el primer caso, la misma Constitución Política del Estado establece que puede presentarse mediante la detención preliminar judicial, en caso de flagrancia delictiva, o mediante detención preliminar judicial ordenada por el juez penal competente, y la prisión preventiva según los presupuestos materiales previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En el segundo caso, el ordenamiento procesal vigente establece la aplicación de determinadas reglas de conducta o condiciones que restringen la libertad ambulatoria. Ambas tienen por finalidad asegurar la concurrencia o sujeción del imputado al proceso y a su vez para que se cumpla con la finalidad del proceso en sí mismo. 16.
Conforme a lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal, para dictarse prisión preventiva contra un imputado, es necesario que los primeros recaudos sea posible determinar que a. Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. B. La sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y C. El imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizará la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Conforme a la modificación vigente establecida por la Ley 30076 del 19 de agosto del 2013 y los dos últimos criterios establecidos en la casación número 626-2013/Moquegua de 27 de febrero del 2016, que son el test de proporcionalidad y el plazo de prisión preventiva propiamente dicha, por lo que el juzgador no solamente tiene que velar que sean oralizados en audiencia, sino que también deben ser presentados de forma escrita, de acuerdo a lo que señala la disposición 24ª de la citada casación. Asimismo, también se puede aplicar la comparecencia restringida e imponer determinadas reglas de conducta que restringen la libertad ambulatoria. 17. La prisión preventiva es la medida de coerción personal más gravosa o severa del ordenamiento jurídico, porque priva del derecho a la libertad del imputado por la comisión de un delito grave y en quien concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se ausentará de las actuaciones del proceso, o un riesgo razonable de ocultamiento o destrucción de las fuentes de prueba. Surge como consecuencia de una resolución judicial debidamente motivada, de carácter provisional y duración limitada, que se adopta en el seno de un proceso penal. La imposición de esta medida debe responder a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y o la aplicación de la ley penal. 18. La finalidad de la prisión preventiva es asegurar la precisión del imputado durante la celebración del proceso penal para garantizar 1. El desarrollo del proceso declarativo, evitando el peligro de ocultamiento o alteración de las fuentes, medios de prueba. Y 2. La ejecución de la futura y eventual pena o medida a imponer, para lo que se hace necesario evitar el peligro de fuga. El propósito que oriente a la prisión preventiva es de carácter preventivo y no sancionatorio. Se busca responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la concurrencia del imputado al proceso y la efectividad de la eventual condena a imponer. 19. En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción, es preciso indicar que se denomina sospecha vehemente o sospecha bastante de la existencia de un delito y de su atribución al imputado como autor o partícipe del mismo. Se está ante un verdadero juicio de imputación. Esta exigencia presupone un cierto grado de desarrollo de la imputación y significa entonces que debe existir un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad de la perseguibilidad, probabilidad de que la sentencia vaya a ser condenatoria. No basta una mera conjetura. La probabilidad de condena se debe fundamentar en indicios de los que queda deducir razonablemente la responsabilidad del sujeto. A mayor abundamiento, el Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República expidió la sentencia plenaria casatoria número 1-2017/CIJ-433, que en su fundamento 23 establece: referido a la prisión preventiva, para pronunciar dicha resolución coercitiva personal se requiere sospecha grave, o sea, fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Artículo 268, literal A del Código Procesal Penal. Es de entender que el vocablo sospecha no se utiliza en una acepción vulgar de meras corazonadas sin fundamentos objetivos. La prueba indiciaria en el lavado de activos, editorial Instituto Pacífico Lima 2017, sino su pleno sentido técnico. 20.
El fumus delicti commisi consta de dos reglas. La primera, referida a la constancia en la causa de la existencia de un hecho que presenta los caracteres del delito, referido a sus aspectos objetivos, la cual debe ser mostrada por los actos de investigación, que en este caso deben ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento, y la segunda, que está en función del juicio de imputación contra el inculpado, juicio que debe contener su elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud, o alto grado de probabilidad, no certeza, acerca de su intervención en el delito. 21. En cuanto a la gravedad de la probable pena a imponerse, debe tenerse en cuenta que la ley fija un criterio cuantitativo en función a la prognosis de la pena privativa de libertad que se espera imponer, según los criterios de medición previstos en el Código Penal, superior a 4 años de privación de libertad. El legislador establece una pena tipo, a partir de la cual advierte la posibilidad de que el imputado se sustraiga en la acción a la acción de justicia. En tanto resulta lógico pensar que cuanto más grave sea la probable pena a imponer, mayor será la tendencia a eludirla, es decir, mayor es el riesgo de evasión a la justicia por el imputado. 22. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República ha señalado que la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad previstos en los artículos 4 y 8 del título preliminar del Código Penal y/o de las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas de derecho penal preliminar, que podrían influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por la ley. En ese sentido, para evaluar este presupuesto de la prisión preventiva, debe tenerse en cuenta las circunstancias generales y atenuantes y agravantes, las cuales de disminución o agravación de la punición. Las agravantes por condición del sujeto activo, el concurso real de delito, entre otras circunstancias, además de las fórmulas de derecho premial. 23. Para determinar el peligro de fuga, se debe atender individualmente a los antecedentes y otras circunstancias del caso, situación personal, social y laboral, de carácter subjetivo, así como la moralidad del imputado, medios económicos de los que dispone, circunstancias de arraigo, las conexiones con otros países, conducta previa, concomitante y posterior del imputado, comportamientos realizados en otras causas, etc. Se debe sustentar que el imputado, de seguir en libertad, optará por huir o pasar a la clandestinidad, imposibilitando con ello la realización o continuación del proceso o la eventual ejecución de la condena. 24. Conforme a nuestra norma adjetiva, para calificar el peligro de fuga se debe tener en cuenta a. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y de sus negocios y o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. B. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. C. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. D. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y E. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. 25. De otro lado, para calificar el peligro de obstaculización, debe tenerse en cuenta el riesgo razonable que el imputado a. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Y B. Influirá para que su coimputado, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Para fundamentar el peligro de obstaculización, requieren que el peligro sea concreto y no abstracto, lo que supone que el riesgo ha de derivar de la realización por parte del imputado de conductas determinadas que revelen su intención de suprimir la prueba. Análisis del caso concreto. Sobre los fundados y graves elementos de convicción. 26. En cuanto al delito de cohecho pasivo específico que habría sido cometido
en el nombramiento de la persona Armando Mamani Hinojosa como fiscal adjunto de Tacna, a cambio de que el juez Walter Ríos Montalvo, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, intervenga en un proceso judicial de Javier Prieto Balbuena, vinculado a la Empresa Nacional de Puertos, ENAPO. Se arriba a la conclusión de su ocurrencia al analizar los siguientes elementos de convicción. 1. Copia de ficha de inscripción por Internet relacionado al postulante Armando Mamani Hinojosa en la convocatoria número 008-2017-SN/CNM y la copia de la hoja de vida del postulante Armando Mamani Hinojosa en la convocatoria número 008-2017-SN/CNM. Generan convicción respecto a que Armando Mamani Hinojosa nació en el departamento de Puno, provincia de Collao, distrito de Llave, y que postuló a la plaza de fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, corporativo, sede Tacna. 2. En dicha convocatoria pública, Armando Mamani Hinojosa obtuvo el puntaje de 70 en la evaluación curricular, tal como se aprecia en la copia del documento titulado Convocatoria número 008-2017-SN/CNM, calificación curricular. 3. La entrevista personal de Armando Mamani Hinojosa fue programada por el CNM para el 30 de abril del 2018 a las 8:30 am, tal como se aprecia en la copia del cronograma de entrevistas de la convocatoria número 008-2017-SN/CNM. 4. Según la copia de comunicación del CNM del 2 de mayo del 2018, el CNM informó sobre los puntajes que obtuvieron en la entrevista personal los postulantes de la convocatoria número 008-2017-SN/CNM. Entre ellos, Armando Mamani Hinojosa obtuvo como puntaje 87.50. 5. Armando Mamani Hinojosa fue nombrado en el cargo de fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, corporativo-sede Tacna, del Distrito Fiscal de Tacna, en sesión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura número 3070 de 27 de abril de 2018, que contiene el acuerdo número 667-2018. Así se aprecia en la copia del oficio número 3/0-314-2018-DG/CNM de 11 de septiembre del 2018. 6. Posteriormente, Armando Mamani Hinojosa fue designado fiscal adjunto provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Tacna en el despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Tacna, por resolución de la Fiscalía de la Nación número 1649-2018-MP-FN de 25 de mayo de 2018. 7. Según la copia del registro de comunicación del 10 de abril del 2018 a horas 8:52 entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Paredes Sánchez, genera convicción respecto a las coordinaciones iniciales realizadas entre Walter Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y su asesor Gianfranco Paredes Sánchez, en la cual este último le confirma el nombre de Armando Mamani Hinojosa, a quien consideraba como su amigo. 8. De la conversación entre Walter Ríos Montalvo y Gianfranco Paredes Sánchez, se informa que Armando Mamani Hinojosa viene de Tacna y se hace alusión a la entrega de algún presente. Así se aprecia en la copia certificada del acta de transcripción del 22 de octubre del 2018, que contiene el registro de comunicación del 10 de abril del 2018 a las 9:18:04. 9. Existe otra conversación entre Gianfranco Paredes Sánchez y Armando Mamani Hinojosa, donde el primero consulta si ha traído los 4 azules, refiriéndose a los whiskies, tal como se infiere de la copia certificada del acta de transcripción de 22 de octubre del 2018, que contiene el registro de comunicación del 10 de abril del 2018 a las 10:45:12. 10. En la conversación entre Walter Ríos Montalvo y Gianfranco Paredes Sánchez, realizada el 15 de abril del 2018 a horas 11:37:57 am, en la que Walter Ríos Montalvo le indica a Gianfranco Paredes Sánchez que le requiere al postulante Armando Mamani Hinojosa mínimo 2 cajitas de vinos, marca Protos Reserva. Así se aprecia en la copia certificada del acta de transcripción del 22 de octubre del 2018. 11.
Walter Ríos Montalvo coordinó un encuentro entre Orestes y el pata de ENAPU, es decir, para que pueda almorzar con el representante de ENAPU y le entregue un sobre a una persona de ENAPU, para que éste a su vez se lo entregue al consejero Gutiérrez. Dicha comunicación está registrada en el acta de recolección y control de las comunicaciones del 16 de julio del 2018, donde aparece el registro de comunicación número 1 del 16 de abril del 2018 a las 12:20, entre Walter Ríos Montalvo y la persona identificada como John. 12. Walter Ríos Montalvo le dijo a Armando Mamani Hinojosa que vaya al restaurante La Costanera, donde se reunieron un día antes para que salude al consejero del CNM, Iván Noguera Ramos, que se encontraban reunidos, y que lleve dinero. Así se aprecia en la copia del acta de recolección y control de las comunicaciones del 16 de julio del 2018, donde aparece el registro de comunicación número 5 del 27 de abril del 2018 a las 13:46. 13. Walter Ríos Montalvo le refirió a su asesor Gianfranco Paredes Sánchez que lo llame el consejero Gutiérrez Pebe, por lo que coordinan el pago que debe entregar Armando Mamani Hinojosa para cumplir con las personas, y Gianfranco le comunica que Armando Mamani Hinojosa le solicitó disminución del monto que pretendían cobrarle. Así se verifica en la copia del acta de recolección y control de las comunicaciones de 16 de julio del 2018, donde aparece el registro de comunicación número 6 del 27 de abril del 2016 a las 19:14. 14. Julio Atilio Gutiérrez Pebe le deja 3 mensajes de voz a Walter Ríos Montalvo. En el primero le manifiesta: Walter, tu mensaje se cumplió, ¿ah? En el segundo: todo ok, su encargo, a ver si me devuelve la llamada. Y el tercero: Walter, tarea cumplida, ¿ah? Devuélveme la llamada. Así se verifica en la copia del acta de recolección y control de las comunicaciones del 16 de julio del 2018, donde aparece el registro de comunicación 7 del 27 de abril de 2018 a las 19:17. 15. Walter Ríos Montalvo le informa a su asesor Gianfranco Paredes Sánchez que el consejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe lo llamó confirmando el nombramiento y le preguntó que qué dejó Armando Mamani Hinojosa antes de irse, y le respondió que solo ha dejado las 6 botellas de vino para completar la caja, los whiskies, y está pidiendo que el dinero que debe entregar no sean dólares, gringas, ya que recién está iniciando. Así se verifica en la copia del acta de recolección de control de las comunicaciones del 16 de julio del 2018, donde aparece registro de comunicación número 8 de 27 de abril del 2018 a las 19:18. 16. Walter Ríos Montalvo deja un mensaje de voz al consejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe, agradeciéndole por el nombramiento de Armando Mamani Hinojosa, señalándolo como un hombre humilde, puneño y agricultor. Así se aprecia en la copia del acta de recolección y control de las comunicaciones del 16 de julio del 2018, donde aparece registro de comunicación número 9 del 27 de abril del 2018 a las 19:24. 17. El investigado Julio Atilio Gutiérrez Pebe le dijo a Walter Ríos Montalvo que había tumbado a la segunda, haciendo referencia que no nombró a la postulante que estaba en un segundo lugar, que era magistrada titular y que él era su ponente, que le sacó el alma, para justificar que su recomendado suba a segundo lugar y sea nombrado. Asimismo, Julio Atilio Gutiérrez Pebe le precisó que vea cómo manejar ese tema con Javier, que ahí está su señora y el abogado, refiriéndose a los casos de ENAPU. Véase la copia del acta de recolección y control de las comunicaciones del 16 de julio del 2017, donde aparece el registro de la comunicación número 10 del 27 de abril del 2018 a las 20:49. 18. El consejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe le hizo la solicitud a Walter Ríos Montalvo de apoyar a Javier Prieto Balbuena. Véase así en la copia de acta de recolección y control de las comunicaciones del 16 de julio del 2018, donde aparece registro de comunicación número 13 del 4 de mayo del 2018 a las 13:25. 19. Javier Prieto Balbuena, gerente de ENAPU, tenía llegada directa con Julio Gutiérrez Pebe y Walter Ríos Montalvo le pidió apoyo para Armando Mamani Hinojosa, por lo cual posteriormente Julio Atilio Gutiérrez Pebe le envió mensajes de voz señalando que se había cumplido su encargo, y al devolverle la llamada le manifiesta que no se olvide el tema relacionado a Javier Prieto Balbuena de ENAPU, ya que las relaciones del juez Orestes Vega, algunas habían sido revocadas.
Así se aprecia en la copia de las declaraciones del imputado Walter Benigno Ríos Montalvo del 24 de septiembre del 2018 y 27 de septiembre del 2018, rendidas ante la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. 20. Walter Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, dio por concluida la designación de Orestes Augusto Vega Pérez como juez supernumerario del primer juzgado de paz letrado laboral, nueva Ley Procesal del Trabajo del Callao, a partir del 1 de enero del 2018, designándolo como juez supernumerario del Juzgado de Trabajo Transitorio del Callao, a partir del 1 de enero del 2018, tal como se aprecia en la copia de resolución administrativa de presidencia número 862-2017-P-CSJCL/PJ del 29 de diciembre del 2017. 21. Del acta de transcripción de declaración de colaborador identificado con clave 010A-2018, con su correspondiente corroboración, se aprecia que el investigado Julio Gutiérrez Pebe solicitó a Walter Ríos Montalvo que, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ejerce influencia ante el juez Augusto Orestes Vega Pérez para la emisión de resoluciones favorables a la empresa nacional de puertos ENAPU, cuyo gerente era Javier Prieto Balbuena, en los procesos judiciales que patrocinaba Antonia Valdivia López, esposa del imputado en referencia. 22. Se efectuó la reproducción en audiencia pública del audio que contiene el registro de comunicación del 27 de abril del 2018 a las 20:49. Se evidencia la conversación entre Walter Ríos Montalvo y Julio Gutiérrez Pebe, en el que el investigado afirma haber tumbado a la segunda, una clara alusión a que su intervención en ejercicio de sus funciones tuvo el objetivo de favorecer al nombramiento de Armando Mamani Hinojosa. 27. En relación al hecho consistente en el nombramiento de Juan Miguel Canagualpa Ugaz en el cargo de fiscal adjunto provincial de familia del Callao, habría sido consecuencia de gestiones y o coordinaciones ante los ex consejeros Guido Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez, Sergio Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe, a cambio de la entrega de una contraprestación. Dicho evento se habría realizado y vinculan al imputado al analizar los siguientes elementos. 1. El acta de transcripción del 18 de junio del 2018, obra el registro de comunicación del 14 de abril del 2018 a horas 8:14 y 21 segundos. Conversación entre Walter Ríos Montalvo y Juan Miguel Canagualpa Ugaz. Se aprecia que Juan Canagualpa Ugaz se comunicó con Walter Ríos para indicarle que su entrevista en el concurso realizado por el CNM estaba programada para el 17 de abril del 2018, así como los detalles sobre su proceso de nombramiento, comprometiéndose a realizar gestiones para su nombramiento con algunos consejeros del CNM, entre ellos el bigote, el viejito, que sería Julio Gutiérrez Pebe. 2. En la copia del registro de comunicación número 3 del 17 de abril del 2018, obra la comunicación entre Walter Ríos Montalvo y Juan Canagualpa Ugaz, en la misma que Walter Ríos Montalvo le manifestó que ya había sido nombrado y que podía hacer y cómo se podía hacer para que le entregue, refiriéndose a dinero, ya que Canagualpa Ugaz le dijo, ¿cuánto le debo? A lo que Walter Ríos Montalvo le respondió que era para almorzar con la gente y agradecerles personalmente. 3. En el registro de comunicación del 17 de abril del 2018, a horas 12:49 y 54, se aprecia la conversación entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Juan Miguel Canagualpa Ugaz. Walter Ríos Montalvo le informa sobre lo acontecido en la entrevista, lo que evidencia conocimiento del concurso público, lo que también permite inferir que tenía contacto con miembros del CNM que además le brindaban información privilegiada. 4. El registro de comunicación del 17 de abril del 2018 a horas 13:45 y 25 segundos, donde Walter Benigno Ríos Montalvo se comunica con Juan Miguel Canagualpa Ugaz para informarle que ya es fiscal adjunto provincial de familia del Callao, pero que para el logro de este propósito, el día anterior tuvo un almuerzo con amigos y el día siguiente tenía un almuerzo con el Grandazo para agradecerle, por lo que le pide para el almuerzo que va a tener, comprometiéndose a mandar a una persona al segundo juzgado de paz letrado de Condevilla, donde el juez es Juan Miguel Canagualpa Ugaz. 5.
El registro de comunicación del 17 de abril del 2018 a horas 13:50 y 58 segundos, donde la persona de Walter Ríos Montalvo se comunica con Juan Miguel Canagualpa Ugaz, haciéndole saber que se encontraba reunido con Carlos Humberto Chirinos Cumpa, juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal, y Mario Américo Mendoza Díaz, celebrando el resultado favorable que tuvo Juan Miguel Canagualpa Ugaz como fiscal adjunto provincial de familia del Callao. Además, Walter Ríos Montalvo expresa claramente que el artífice de dicho logro fue Mario Américo Mendoza Díaz. 6. Walter Benigno Ríos Montalvo, en sus declaraciones del 24 de septiembre del 2018 y 27 de septiembre del 2018, rendidas ante la Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalaba que a Julio Atilio Gutiérrez Pebe lo identifican como viejito y el de bigote. Asimismo, que Pablo Morales, asesor de Orlando Velázquez, le solicitó apoyo para el nombramiento de Juan Miguel Canagualpa Ugaz a través de otros grupos de integrantes del CNM, por lo que buscó el apoyo de Julio Gutiérrez Pebe a través de Javier Prieto Balbuena. 7. Con la copia certificada del acta de videovigilancia número 67 de 17 de abril del 2018, se genera convicción sobre la reunión entre Javier Prieto Balbuena y Walter Ríos Montalvo en la panadería, pastelería y cafetería San Antonio, ubicada en calle La Roca de Vergallo, número 201, Magdalena del Mar. 8. Según la copia del acta de videovigilancia número 69 de 18 de abril del 2018, se genera convicción respecto a la materialización de las coordinaciones efectuadas previamente por teléfono, donde se concretiza el pago de dinero que Juan Canagualpa Ugaz prometió a Walter Ríos Montalvo, a cambio que sea beneficiado y nombrado como fiscal adjunto provincial de familia del Callao, así como las reuniones de coordinación efectuadas por Walter Ríos Montalvo con altos funcionarios del CNM. Efectivamente, el chofer de Walter Ríos Montalvo habría acudido al local donde se desempeñaba como juez supernumerario Juan Canagualpa Ugaz. 9. El nombramiento de Juan Miguel Canagualpa Ugaz en el cargo de fiscal provincial adjunto de familia del Callao efectivamente ocurrió, tal como se aprecia en el oficio número 000-314-2018-DG/CNM, suscrito por el director general del Consejo Nacional de la Magistratura, acompañado copia del acta del Pleno del CNM correspondiente a la sesión del 17 de abril del 2018, que contiene el acuerdo número 556-2018. Asimismo, el CNM nombró en el Distrito Fiscal del Callao a Juan Miguel Canagualpa Ugaz en la plaza de fiscal adjunto provincial de familia del Callao, mediante resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 170-2018-CNM del 27 de abril del 2018. 28. En referencia al hecho consistente en la ratificación del juez Ricardo Chan Racuay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, habría sido a consecuencia de gestiones y o coordinaciones prometidas por César Inostroza Pariachi y otros ante los ex consejeros investigados Sergio Iván Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Julio Gutiérrez Pebe. También se habría realizado y se vincula al investigado por los siguientes elementos. 1. Copia de hoja de datos del magistrado Ricardo Chan Racuay. Copia de reporte de trayectoria laboral de Ricardo Chan Racuay, obtenida del sistema OCMA Web del 24 de abril del 2018. Y la copia de reporte detalle de personal de Ricardo Chan Racuay, obtenida del SIS OCMA Web. Se genera convicción que Ricardo Chan Racuay se desempeñó como juez especializado del Tercer Juzgado Constitucional de Lima. 2. El CNM hizo de público conocimiento el inicio de un procedimiento de evaluación y ratificación en el cual participó el juez Ricardo Chan Racuay. Y la fecha inicialmente programada de su entrevista era el 23 de abril del 2018, tal como se aprecia en la copia de la publicación de la convocatoria número 001-2018, ratificación/CNM, en la página web del CNM, y la copia de publicación en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura sobre cronograma de entrevistas personales de los magistrados de la convocatoria número 001-2018-ratificación-CNM. 3.
La fecha de entrevista del juez Chan Rakway fue reprogramada para el 16 de mayo del 2018, tal como se aprecia en la copia de publicación en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura de la convocatoria número 001-2018-ratificación/CNM, referida a una nueva reprogramación del cronograma de entrevistas personales de los magistrados. 4. En la copia de comunicado publicado en la página web del CNM respecto a los magistrados ratificados en las sesiones del 3, 14, 15, 16 y 17 de mayo del 2018, se aprecia que no aparece que el juez Ricardo Chan Rakway haya sido entrevistado el 16 de mayo del 2018. 5. Según la copia de oficio número 000314-2018-DG/CNM, suscrito por el Director General del Consejo Nacional de la Magistratura, acompañando copia del acta del Pleno del CNM correspondientes a la sesión del 5 de junio del 2018, que consiste en el acuerdo número 889-2018, que ratificó a Ricardo Chan Rakway en el cargo de juez constitucional de Lima. 6. El CNM decidió por mayoría ratificar a Ricardo Chan Rakway en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, pese a tener cuestionamientos de diversa naturaleza no absueltos satisfactoriamente. Ello se advierte del voto emitido por el consejero Baltasar Morales Parragués, quien sostuvo la no ratificación de dicho juez debido a, entre otros puntos, la ausencia de justificación de los inmuebles que registra a su nombre, sobre todo de aquel que adquirió en los Estados Unidos de América. No satisfizo en su entrevista personal su capacitación y nivel de conocimientos teóricos. No cumplió con presentar sus informes de organización del trabajo en el plazo establecido. Y las sanciones administrativas que se le han impuesto recaen sobre aspectos sustanciales de las competencias de un juez. Así se aprecia en la copia de resolución número 287-2018-PCNM del 5 de junio del 2018, emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura. 7. De la copia del registro de comunicación número 4 de 16 de mayo del 2018 a las 20:22:16, se aprecia que Walter Ríos Montalvo informó a Mario Mendoza que se reuniría con César y el Chino Chan en el Tití, contenido en el informe policial número 41-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINES P2. Se pone en evidencia que Walter Ríos Montalvo sostuvo una conversación con Mario Mendoza a través de la cual le cuenta que César y Nostroza Pariachi está hablando con Julio Gutiérrez Pebe, Guido Águila Grados e Iván Noguera Ramos por el asunto del Chino. Además, Walter Ríos Montalvo le dice que ese día se reunirá con el Chino Chan y con César y Nostroza Pariachi y que hay que apoyar al Chino. 8. En la copia de registro de comunicación número 6 del 17 de mayo del 2018 a las 21:59:19, contenido en el informe policial número 41-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINES P2, se aprecia que Julio Gutiérrez Pebe le dijo a César y Nostroza Pariachi que la persona que le recomendó el día anterior ya fue aprobado. 9. De la copia de notas periodísticas relacionadas a las presuntas irregularidades en la ratificación del magistrado Ricardo Chan Rakway, se advierte presuntas irregularidades en el proceso de ratificación al juez Ricardo Chan Rakway. 10. Según la copia de resolución sin número del 17 de agosto del 2018, emitida por la OMA en el procedimiento administrativo seguido contra Walter Ríos Montalvo y Ricardo Chan Rakway, se aprecia que la OMA resolvió remitir las copias al Congreso de la República, al CNM y a la Fiscalía Suprema de Control Interno. Los documentos relacionados a las presuntas irregularidades en la ratificación del magistrado Ricardo Chan Rakway en su actuación como juez constitucional del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, quien simultáneamente habría fallado a favor de los jueces supremos César y Nostroza Pariachi y Martín Hurtado Reyes, ordenando que el Poder Judicial cumpla con nivelar sus remuneraciones. 11. Según copia de reporte de seguimiento del expediente 14078-2017-0-1801-JR-CI-03,
En la demanda de amparo interpuesta por César Inostroza Pariachi contra el Poder Judicial seguida ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima. 12. Según la copia de la sentencia del 23 de mayo del 2018, recaída en el expediente número 14078-2017, emitida por el juez Ricardo Chanrecuay, se aprecia que dicho magistrado declaró fundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por César José Inostroza Pariachi y Martín Alejandro Hurtado Reyes en contra del Poder Judicial, ordenando la nivelación de sus remuneraciones y restituyendo la bonificación mensual que no se les entregó desde que fueron incorporados como jueces supremos. 13. De la copia del informe número 02/05-29018-FECOR-Callao del 9 de julio del 2018, se aprecian las siguientes comunicaciones. Informe que registra las siguientes conversaciones. 1. El 26 de enero del 2018, entre el magistrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, y el juez supremo César Inostroza Pariachi. 2. El 14 de abril del 2018, entre Walter Ríos con Juan Miguel Canagualpa. 3. El 17 de abril del 2018, entre Walter Ríos y Juan Miguel Canagualpa. Y 4. El 6 de mayo del 2018, entre Walter Ríos y Mario Mendoza Díaz. 29. Respecto a los elementos de convicción glosados en el considerando precedente, cumplen de manera satisfactoria la exigencia de suficiencia requerida, ya que se refieren a la intervención del investigado como autor del delito. Así pues, a criterio de este Juzgado Supremo, la actividad probatoria desplegada por el representante del Ministerio Público durante la fase preliminar muestra suficiencia tanto en la realización o materialización de los hechos ilícitos investigados, como también en la participación del imputado en los mismos. 30. Sobre los cuestionamientos de la defensa técnica debemos tener en cuenta: 1. Cuestionó que la Fiscalía Suprema haya considerado a su patrocinado como parte de la organización criminal, cuando el Congreso de la República no autorizó procesar penalmente por dicho delito. Sin embargo, esa aseveración carece de sustento porque, tal como este órgano jurisdiccional se pronunció al aprobar la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, solo se investiga a Julio Atilio Gutiérrez Pebe por la presunta comisión de 3 hechos calificados como cohecho pasivo específico. Y si bien el Ministerio Público, al sustentar el peligro procesal, hizo referencia a una vinculación con la organización criminal, ello no equivale a que se encuentre procesado por tal delito. Lo que sí es claro y se puede inferir de las investigaciones es que los hechos imputados están relacionados con la investigación por organización criminal seguida contra César José Inostroza Pariachi, teniendo en cuenta que el delito de cohecho es un delito de encuentro, en el que necesariamente interviene otro sujeto, que es el receptor de la solicitud del beneficio o el que entrega el beneficio. Siendo así, se está investigando que la contraparte en el cohecho serían investigados que pertenecen a la organización criminal. Precisamente, el delito investigado era uno de los objetivos de la organización criminal. 2. Alega que no habría presentado elementos de convicción que acredite que la esposa del investigado trabajaba para ENAPO. Al respecto, tal como afirmó el representante del Ministerio Público, existe el oficio número 314-2018-ENAPU SA/GG del 18 de septiembre del 2018, suscrito por el gerente general de la Empresa Nacional de Puertos SA, según el cual informa que la abogada Antonia Valdivia, esposa del imputado, brindó 2 asesorías externas, una relacionada al trámite de reexamen y levantamiento de la medida de incautación respecto al material denominado escoria de cobre que se encuentra almacenada en el recinto del terminal portuario de Hilo, y otra relacionada a una asesoría especializada en materia laboral respecto a la reincorporación o reubicación laboral en el marco de las leyes 27803 y 30484. Es decir, efectivamente existió un vínculo entre la esposa del investigado de la empresa ENAPO con la empresa ENAPO, y si bien en el mismo documento se hace referencia que no existe vínculo laboral
Ello es en cuanto al tipo de contrato según el Decreto Legislativo 728, lo cual no descarta otro tipo de contrato. Además, el fiscal supremo informó que las ganancias económicas que percibía la cónyuge del ex consejero dependían de la cantidad de procesos favorables a la empresa. Siendo así, sí se presentó elemento de convicción para acreditar el vínculo entre la esposa del imputado con la empresa ENAPO, por lo que en el favorecimiento de dichos procesos consistía el elemento corruptor o beneficio que obtendría a cambio de nombrar en el cargo a Armando Mamani Hinojosa. 3. Hace referencia que la intervención de su patrocinado durante el concurso público no era determinante porque solo equivalía al 25% de la evaluación y que, además, dependía de todos los consejeros. Si bien según el reglamento para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, la entrevista solo tenía el peso de 25%, debe tenerse en cuenta que las etapas del concurso eran eliminatorias, ya que para acceder a la entrevista personal tenían que, necesariamente, aprobar las evaluaciones anteriores. Por ello, al momento de la entrevista llegaban todos los evaluados que habían aprobado. En consecuencia, a dicha etapa, la entrevista personal era determinante y precisamente era el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, del que formaba parte el investigado, quien tenía entre sus competencias llevar a cabo la entrevista personal. Asimismo, para nombrar a un postulante solo se requería el voto de por lo menos 2/3 del número legal de los miembros. En ese sentido, el voto del imputado era individual e importante, por más que el resultado final dependa del conteo total, teniendo en cuenta que existirían más ex consejeros involucrados. Ello aseguraba el objetivo de nombrar a un postulante determinado. 4. Sobre las preguntas que se efectuaron a la postulante que compitió con Armando Mamani Hinojosa, resulta irrelevante si del detalle de las comunicaciones que ofreció el Ministerio Público existió un acuerdo indebido para nombrar a Mamani Hinojosa a cambio de otros beneficios. Además, solo se hacía para cumplir con la formalidad, teniendo en cuenta que dichas entrevistas eran públicas y grabadas. 5. Sobre la supuesta vulneración a la ley por parte de la postulante que intentaba a través del concurso un desplazamiento a otro distrito fiscal, ello carece de sustento porque no existe prohibición alguna para que postule a la plaza que considere según sus intereses, independientemente que tenga el mismo cargo. 6. En cuanto al medio corruptor respecto al nombramiento de Juan Miguel Canagualpa Ugaz, debe tenerse en cuenta que los registros de comunicación adjuntados por el representante del Ministerio Público se hace referencia a almuerzos y agradecimientos que se habrían efectuado directamente. Asimismo, existe una conversación registrada el 18 de abril del 2018 a horas 10:28 y 45 segundos entre Juan Miguel Canagualpa Ugaz y Roberto Misha Mancilla, chofer de Walter Ríos Montalvo, en la que hace alusión a la entrega de la suma de 900 soles. 7. En cuanto al hecho imputado relacionado con la ratificación del juez Ricardo Chanracuay, se cuestiona que dicha ratificación se realizó el 5 de junio del 2018 y que las convocatorias son posteriores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, según los registros de comunicación de folios 211 y 213, las comunicaciones presentadas por la Fiscalía datan del 16 y 17 de mayo del 2018, en las que se hace alusión a coordinaciones con el investigado para favorecer al magistrado en proceso de ratificación. En consecuencia, carece de sustento lo alegado al respecto. Prognosis de pena. 31. En el presente caso, el delito imputado por el Ministerio Público, cohecho pasivo específico, segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, se encuentra sancionado en la ley penal con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Asimismo, al imputarse 3 hechos calificados como cohecho pasivo específico en concurso real, de ser condenado, se sumarían las penas por cada delito. Además, hasta el momento solo se aprecia que podrá reducirse prudencialmente la pena debido a que cuenta con más de 65 años de edad. Según ficha Renier, nació el 9 de diciembre de 1950, es decir, contaba con 67 años al momento que ocurrieron los hechos, y no se aprecian otras circunstancias que atenúen, que permitan disminuir
la pena por debajo del mínimo legal. En consecuencia, la pena privativa de libertad a imponer sería mayor a los 4 años, cumpliendo con el requisito para su imposición, más aún si existen fundados y graves elementos de convicción. Peligro procesal. 32º. El peligrosismo procesal, término utilizado por César San Martín Castro, se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda de algún modo comprometer la tutela que se dispone en la sentencia o la finalidad legítima del proceso. No se refiere a una presunción, sino a la constatación de una determinada situación. Debe comprobarse un peligro real y no virtual. 33º. Para los efectos de analizar este presupuesto procesal se tiene en cuenta lo siguiente. 1. El arraigo en el país del imputado. Según el documento presentado en audiencia pública denominado Declaración Jurada del Impuesto Predial al 10 de noviembre del 2017, como también informó oralmente el propio investigado, su domicilio real se encuentra ubicado en Avenida Ernesto Díez Canseco, número 521-A701, Miraflores. Sin embargo, en la ficha RENIEC correspondiente a su documento nacional de identidad número 077454440, tiene registrado como domicilio Manzana I, lote 18, calle número 2, distrito Bellavista, Callao. En consecuencia, ninguno de dichos documentos acredita fehacientemente su lugar de residencia. Más aún, si al ser consultado sobre este tema, a pesar que brindó las 2 direcciones, no explicó en cuál de ellas residía, aunado a que no presentó la documental idónea, certificado domiciliario, para acreditar su arraigo. Además, no obra una declaración de impuesto predial actualizada. En cuanto al arraigo familiar, no se adjuntó documental alguna al respecto. No obstante ello, el propio imputado hizo referencia que vive con su esposa y según la ficha de RENIEC y la declaración jurada del impuesto predial del año 2017, tiene como estado civil casado, por lo que viviría con su esposa. A pesar de ello, debe tenerse en cuenta los fundamentos de la resolución administrativa número 325-2011-PJ, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, específicamente lo establecido en el segundo párrafo del 7º considerando, según el cual es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabaja, familia, etc. Es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de interés, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. Por tanto, descartar la prisión preventiva solo por este presupuesto resulta una motivación aparente o insuficiente, ya que se necesita un análisis integral de las condiciones del caso y del imputado. El investigado ejerció el cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que generó ingresos de dinero que le permiten tener respaldo económico para eludir su responsabilidad penal. Asimismo, en audiencia pública, la defensa técnica ingresó al contradictorio el documento denominado Solicitud de Retiro y o Pensión, Ley 30425 y 30478, presentada ante la AFP Integra el día 25 de octubre del 2018, según el cual habría retirado la suma de 336.225.08 soles, de los cuales 50.030,29 soles se depositó en la cuenta 191-38879429-0-48 y 286.194.79 se le hizo entrega en la ventanilla de la mencionada AFP. Ello pone en evidencia que cuenta con dinero en efectivo suficiente para eludir la acción de la justicia, más aún si no existe motivación alguna que conlleve a retirar todos los fondos de la pensión que le correspondería para su subsistencia en este país, ya que no se acreditó que cuenta con otros ingresos. Igualmente, según hizo referencia el investigado, en el año 2016 habría retirado el 40% de sus fondos, que equivaldría aproximadamente a 200.000 soles, dinero que también resulta suficiente y estaría a su disposición a efectos de no encontrarse sujeto al proceso y a la futura sentencia. A la fecha no se acreditó que cuente con arraigo laboral,
Por el contrario, se sustentó en audiencia que el investigado Julio Atilio Gutiérrez Peve inicialmente renunció al Consejo Nacional de la Magistratura y luego, por resolución legislativa del Congreso, número 013-2018-2019-CR, fue destituido del cargo e inhabilitado para el ejercicio de la función pública. En cuanto al argumento de la defensa técnica, respecto a que el pago de una pensión de jubilación es suficiente para acreditar el arraigo laboral, en este caso, tal como se ha hecho referencia, el investigado retiró la totalidad de su fondo de pensión, por lo que dicho supuesto pago no garantiza su presencia durante el proceso penal. El investigado, por su condición de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, alto funcionario, durante el ejercicio de su cargo tuvo varios beneficios propios de un cargo. Todo esto, precisamente, le permite contar con facilidades que no posee otro ciudadano que no ha tenido dicho estatus. 2. La pena privativa de libertad que se le podría imponer de ser condenado supera los 4 años de pena privativa de libertad. Además, las penas por cada delito se sumarían con curso real, lo que evidencia la gravedad de la pena que necesariamente conllevaría la reclusión en un establecimiento penitenciario. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 50 del Código de Ejecución Penal, modificado por el artículo único de la Ley 3609, en este tipo de delitos no proceden los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, lo que permite presumir que rehuiría de la acción de la justicia. 3. El daño causado por la conducta que habría desplegado el procesado genera una afectación de gran magnitud, pues afecta tanto al Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura, que deriva en una conmoción social de gran envergadura, que involucraría a altos funcionarios de dichas instituciones. Si se entiende, conforme al inciso 4 del artículo 269, que un factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario del daño, tenemos que concluir que este solo factor puede ser per se suficiente para determinar peligro de fuga, pues no se puede obligar al procesado a comportarse como culpable para evitar la imposición de una medida cautelar. Sin embargo, sí es un factor que, en todo caso, será tomado en consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga. Así también, en audiencia pública, el investigado no ha mostrado arrepentimiento alguno por su conducta. 4. Asimismo, si bien en audiencia pública el representante del Ministerio Público sustentó que el imputado Julio Atilio Gutiérrez Peve no se encuentra siendo investigado por el delito de crimen organizado, sin embargo, la investigación del delito de cohecho pasivo que se le imputa sí está relacionada con la investigación por el delito de organización criminal, ya que se trata de un delito de encuentro y la contraparte sería integrante de la organización criminal. En todo caso, la responsabilidad penal que se pudiera concluir de esta investigación también tendría efectos en la responsabilidad penal de los que vienen siendo investigados por el delito en cuestión. 5. Teniendo en cuenta que varias de las personas que han sido imputadas como integrantes de la organización criminal, que también forma parte de la misma carpeta fiscal, eran funcionarios públicos, al igual que el imputado Julio Atilio Gutiérrez Peve, y formaban parte del sistema de la Administración de Justicia, en este caso, esta circunstancia sí genera el peligro procesal por los vínculos que podría tener con las instituciones que, precisamente, están a cargo de todo el proceso penal. 6. Cabe precisar que, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se trata de ilícitos sancionados en la ley penal con penas privativas de libertad de larga duración, atendiendo a su naturaleza, que involucra a varios testigos e imputados, que también estarían vinculados a una organización criminal, la misma que por máximas de la experiencia y conforme se planteó la imputación, cuenta con toda la logística y el respaldo económico suficiente que permiten inferir que podría sustraerse de la acción de la justicia. En consecuencia, todo en conjunto hace prever el peligro procesal. 34. La defensa técnica en audiencia pública sostuvo que se encuentran dispuestos a someterse al proceso penal y que en todo caso, durante las investigaciones preliminares, se les hubiese impuesto la medida de detención y no solo el impedimento de salida del país. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, recién en sesión del 4 de octubre del 2018,
el Pleno del Congreso de la República aprobó las denuncias constitucionales acumuladas número 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229, en los extremos que declara haber lugar a formación de causa contra el vocal supremo César Inostroza Pariachi por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y organización criminal, haber lugar a formación de causa contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Atilio Gutiérrez Peve, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, haber lugar a formación de causa contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Sergio Iván Noguera Ramos, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal, haber lugar a formación de causa contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal, y haber lugar a formación de causa contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez Benítez, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, previstos en los artículos 317, 385, 395, 399 y 400 del Código Penal. Precisamente, como informó el Ministerio Público, luego de la autorización constitucional de procesamiento emitida por el Congreso de la República y ante el inicio del proceso penal, contando con graves y fundados elementos de convicción, es que se solicita esta medida coercitiva y no antes, por cuanto no se contaba con la autorización del Poder Legislativo, ya que al tratarse de un alto funcionario público tiene la prerrogativa del antejuicio político. Peligro de obstaculización. El Tribunal Constitucional afirmó que solo el propósito de obstaculizar y ocultar evidencias probatorias que ayuden a culminar con éxito la investigación judicial que se sigue contra el actor, exceptúa la necesidad de que el juzgador busque una alternativa menos gravosa sobre el derecho a la libertad física del recurrente. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la exigencia de que el juez busque una alternativa distinta a la restricción de la libertad física del procesado, dado que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que éste es inocente, solo es lícita cuando no se ha pretendido perturbar la actividad probatoria del proceso, eludir la acción de la justicia o evadirse del cumplimiento de una posible sentencia condenatoria. 36. En este extremo corresponde sustentar que el imputado, con su comportamiento, obstaculizará la verdad que se pretende descubrir en el proceso. De los elementos de convicción alegados por el representante del Ministerio Público en los registros de comunicación, cuando se hace alusión al investigado, lo identifican como el bigote, tal como es de público conocimiento. El imputado usaba bigote, así también se aprecia en la ficha RENIEC. Sin embargo, en la audiencia pública, por principio de inmediación, se corrobora que el investigado se ha rasurado el bigote. Ello evidencia que intenta evitar la vinculación con los hechos materia de investigación. Asimismo, por el cargo que ejerció como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, nombró a varios jueces y fiscales. El Ministerio Público hizo referencia que se han efectuado varios concursos públicos con irregularidades que vienen siendo investigadas y conforme a su proceder en los hechos imputados, en los que efectuó por favores y contraprestaciones, hace prever que puede utilizar dichas modalidades para obstaculizar la actividad probatoria, siendo necesaria su presencia, no solamente para el juicio, sino también para los diversos actos de investigación que permiten cumplir los objetivos del proceso, tales como declaraciones, reconocimiento de documentos, entre otros. Corresponde imponer esta medida coercitiva. Test de proporcionalidad. En lo referente a la proporcionalidad de la medida de la prisión preventiva, el juzgador considera que en el presente caso debe tenerse en cuenta que concurren los siguientes principios. 1. Principio de idoneidad, porque en el requerimiento la prisión preventiva prima facie constituye un medio procesal de especial efectividad para asegurar los fines del proceso penal, por lo que existe una relación de causalidad entre ambas. En ese sentido, el requerimiento resulta idóneo para la realización del fin constitucionalmente protegido en el presente caso, es decir, el interés público de la investigación del delito. Consecuentemente, a la medida de la coerción personal solicitada es idónea porque con ella se alcanzará o favorecerá el fin perseguido legítimamente por el Estado,
Esto es, no solo buscar asegurar la sujeción del imputado al proceso, sino también asegurar la aplicación de la ley penal material. 2. Principio de necesidad, porque en el presente caso no existen otros medios alternativos al de prisión preventiva que sean menos gravosos que este o que no lo sean, y que a su vez aseguren que la parte investigada cumpla con los fines del proceso penal, toda vez que la comparecencia simple o con restricciones no son medios idóneos para cumplir con dicho fin en el presente caso. No puede ser utilizado otro medio menos gravoso, puesto que la comparecencia restrictiva, según el artículo 287 del Código Procesal Penal, se impondrá siempre que el peligro de fuga u obstaculización de la investigación, de la averiguación de la verdad, pueda razonablemente evitarse, y en el presente caso, si no tiene arraigo domiciliario y se acreditó que está retirado, y se acreditó que está retirando altas sumas de dinero en efectivo sin justificación alguna, de ninguna manera se garantizaría con dicha medida la sujeción del imputado al proceso. A mayor abundamiento, la medida coercitiva de impedimento de salida del país que se le impuso inicialmente, cuando aún no existía autorización del Congreso de la República, se encuentra próxima a vencer. Además, no garantiza su salida del país, que puede ser de forma clandestina. Así también, a la fecha, las circunstancias han variado, puesto que tiene pleno conocimiento de los graves cargos que se le imputan. Existen graves y fundados elementos de convicción que le podría imponer una pena de larga duración, y ya ha sido autorizado su procesamiento. 3. Principio de proporcionalidad, porque en el presente caso, la intromisión al derecho fundamental de la libertad locomotora de la parte investigada es legítima, toda vez que el grado de realización de la finalidad que se busca en la actual investigación lo legitima, ya que tal intromisión es equivalente al grado de afectación de dicho derecho fundamental, porque al hacerse la ponderación se evidencia que existen más razones que justifiquen la imposición de la medida. Plazo de prisión preventiva. En lo referente a la justificación del plazo de la prisión preventiva, debe tenerse en cuenta que el representante del Ministerio Público solicitó 18 meses de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 272 del Código Procesal Penal, por tratarse de una investigación preparatoria que fue declarada compleja. Además, comprende una investigación de organización criminal contra César Inostroza Pariachi y las variadas diligencias a efectuarse. Por tanto, el juzgador coincide con el criterio antes indicado, siendo el plazo de duración de la prisión preventiva razonable y conforme a ley, más aún si no existe oposición de la defensa en ese extremo. Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República resuelve: 1. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva efectuado por el representante del Ministerio Público. 2. Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses al imputado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, con las siguientes generales de ley: identificado con DNI 077-45-44-0, nacido el 9 de diciembre de 1950, natural del distrito de Bellavista, provincia del Callao. Sexo masculino, grado de instrucción superior completo, estado civil casado, domicilio ubicado en calle número 2, manzana 1, lote 18, Bellavista, Callao, y avenida Ernesto Díez Canseco, número 521-701, Miraflores. La misma que se computará desde la fecha y vencerá el 25 de abril del 2020. Desde el ingreso al establecimiento penitenciario que asigne la autoridad penitenciaria, cursándose los oficios respectivos, notificada en audiencia pública con la lectura integral. Bien, se consultan las partes por su conformidad. Señor Fiscal Supremo. Conforme, señor. Señor Fiscal, el señor abogado defensor. Apelo, señoría. Ya. Se concede entonces el plazo para que lo pueda fundamentar. Bien, entonces concluye esta audiencia, siendo las 7:22 de la noche. Y se cierra el audio correspondiente.